Bueno, estamos con Horacio Berbisky. Buenas noches, Horacio, gracias por venir. Buenas noches, María. Bueno, justo estaba preguntando cuando estábamos charlando en la tanda si que no había visto ninguna columna hoy en Página 12 respecto de tu opinión de la marcha. ¿Cuál es? Me parece un fenómeno interesante que yo vengo viendo desde hace varios años, que es el surgimiento de una derecha civilizada, con voluntad democrática, participativa, que ya lo vi, digamos, cuando fue la alianza de Macri con Solá y de Narváez, que Pero democrática, de alguna manera viene a cumplir un rol que está vacante en la Argentina desde el principio del siglo pasado, y que fue la clave de todos los golpes de Estado, la incapacidad de las clases dominantes de formar un partido político que representara sus intereses en forma competitiva en elecciones. Y a falta de eso recurrieron a la creación del partido militar para dar los golpes de Estado. Bueno, me parece que en torno de Macri, por primera vez está surgiendo un partido de la derecha, muy claro en todos sus postulados, y con aptitud electoral. La marcha ayer lo mostró, digamos, y además, bueno, lo pone a Macri muy por delante del resto de la oposición porque es su distrito y es la marcha de Macri. Ahora, la acusación del gobierno era que no era una marcha democrática, ¿no? Que a mí me llamó la atención porque, Parrilli diciendo, equiparándola al bombardeo del 55 sobre la Plaza de Mayo, Aníbal Fernández... Yo lo que creo es que hay una composición social que es la misma. Es decir, es la misma composición social de la marcha de la Constitución y la Libertad del 45, es la misma composición social de la marcha del Corpus Christi de junio del 55 y de la posterior de recepción a Lonardi en septiembre del 55, de la misma de las marchas, digamos, de la sociedad rural contra el gobierno de Kirchner y de Cristina, y la misma de los cacerolazos del año 2012 y 2013. La composición social es la misma, pero el fenómeno político es distinto. Es decir, aquí, digamos, esa marcha lo que implica es la afirmación de la capacidad de movilización callejera de un partido de la derecha, que es una cosa novedosa en la Argentina y que yo creo que hay que celebrarlo, es bueno eso. Pero había un montón de gente que yo imagino que no votaría nunca por Macri, como Beatriz Arlo o Roberto Gargarella, que estaban marchando hablando de lo republicano desde otro lugar, no creyendo que están haciéndole la corte a Macri, digamos. Está bien, pero estamos en año electoral, todo esto es una efervescencia muy interesante, pero estamos a pocos meses de definiciones electorales y yo no sé qué candidatos tienen estas personas que vos nombraste. Bueno, pero por ahí Macri sí es candidato. Sí, sí. Yo no sé, habría que preguntarle a ellos cuáles son los candidatos que ellos tienen, pero me parece que el fenómeno muy claro es la instalación de esta nueva fuerza política, que yo no digo que vaya a ganar la elección, ni mucho menos, digo, es la fuerza mayoritaria en la ciudad. Y hizo una marcha, yo hoy estaba leyendo una cosa interesante, anoté algunas cosas porque me resultó muy interesante. Hay una publicación del Frente de la Izquierda y los Trabajadores que se llama La Izquierda Diario, que es un diario en internet muy bien hecho. Sí, súper bien hecho. Que ridiculiza, digamos, el dato de la Policía Metropolitana de 400.000 personas. Pues la federal dijo 50.000. Sí, ridiculiza a los dos. Y dice que ya el día anterior la Policía Metropolitana estaba vendiendo llave en mano 300.000. Sí, el jefe del operativo decía que iba a tener ese número. Ellos citan estudios, digamos, de una escuela sociológica de California, de cómo se mide, y dicen que hubo entre 70 y 90.000 personas. Es decir, una marcha muy importante, me parece. Claro, una marcha enorme, ¿no? Y por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires una marcha, ellos dicen de 70 a 90.000 personas, es muy importante. Por supuesto, las marchas de 24 de marzo de los organismos de derechos humanos son entre 50 y 100.000 y son las más importantes que se han visto. Ahora, hablemos un poco de Nisman, que era un poco el origen, por lo menos, de la convocatoria por parte de los fiscales.
¿Qué pasó con Nisman, con el gobierno? ¿Qué pasó con Nisman? Bueno, una cosa que me impresiona mucho en la marcha esta es que cada persona que abría la boca daba por supuesto que a Nisman lo habían asesinado. Bueno, empezando por su expareja, ¿no? Y inmediatamente después venía la connotación de que el responsable del asesinato era el gobierno. Digo, esto no está sustentado en ninguna constancia de la causa que se conozca hasta el día de hoy. No, lo que pasa es que la presidenta dejó entender que fue algo instigado por Estiuso, claramente. Sí, pero digo, cada uno da su opinión, hay muchas opiniones. La presidenta dio una, dio otra, la ex esposa dio otra, los fiscales dan otra, cada periodista da una, ha habido muchas opiniones. Ahora, los hechos conocidos de la causa que ha dado a trascender la fiscal a cargo, yo dije la primera semana algo que voy a repetir ahora. Yo no me animo a decir que fue un suicidio, pues no tengo el dominio de los elementos como para decirlo. Ahora, para decir lo contrario, hay que forzar brutalmente los hechos. Digo, porque si uno no puede todavía afirmar que fue un suicidio, mucho menos se puede afirmar que fue un asesinato. No, claro, yo insisto con lo de la... Y aquí ha quedado instalado este tema. Pero es que si la presidenta... Esto es realmente digamos, una victoria política de un sector de oposición al gobierno nacional. Pero en todo caso es una paradoja, porque el principio, digo, con la fuerza que tiene una presidenta para instalar una hipótesis de eso, alguien que además convivió 11 años con el poder con Estiuso y te deja entender que es tan oscuro y que era tan perverso el manejo de Estiuso dentro de la Secretaría de Inteligencia, que ella cree que Estiuso o lo induce o deja sugerido en el aire. Sí, a mí la verdad no me interesa opinar sobre opiniones. Digo, cada uno tiene su opinión. Yo trato de atenerme a los hechos. Los hechos son que hay un peritaje balístico que dice que no hubo intervención de terceras personas, hay un peritaje toxicológico que dice que estaba consciente en el momento de la muerte y que tenía una dosis de productos medicinales 10 veces inferior a la que provocaría inconsciencia. Entonces, de ahí a afirmar que lo mataron, hay una distancia que solo se puede recorrer mediante un acto de voluntad y que es de voluntad política. Es decir, uno tiene por un lado esta movilización muy interesante que además muestra por primera vez una derecha organizada políticamente, con un partido, con capacidad electoral y con capacidad de movilización en la calle, lo cual me parece saludable para la estabilidad de un sistema político democrático. Ahora, al mismo tiempo vos ves, por ejemplo, el hijo de José Luis Romero en un artículo dice, los políticos se vistieron de ciudadanos. Es decir, vos ves una marcha claramente política que se disfraza de antipolítica. Bueno, sí, no puede no ser política. Ahora, No, pero una marcha deliberadamente política que se disfraza de antipolítica. Es decir, de modo que los dirigentes políticos participan de la marcha simulando que no son dirigentes políticos, que son, como dijo el hijo de José Luis Romero, vestidos de ciudadanos, lo cual es una paradoja que muestra las limitaciones que tiene esto, pero a mí también me pasa que va a haber elecciones este año y el día de las elecciones no va a estar la viuda de Nisman en la boleta electoral, salvo que ella quiera estar. Van a estar esos políticos que no osan decir su nombre. Bueno, pero también es como decir que es una marcha autoritaria, desestabilizadora, cuando lo que estás haciendo es un ejercicio democrático, ir y marchar, te guste o no te guste. Yo dije todo lo contrario. No, digo... No me atribuyas. Digo, así yo dije como... que es una No atribuye. Bueno. No, digo, así como la oposición o algún sector de la oposición pretende quitarle el contenido político y opositor, que obviamente tuvo la marcha, también desde el gobierno, es como que la legitimidad democrática de la oposición no la tiene para marchar. Es un María, arrogarse... pero no me hagas a mí contestar lo que dice la oposición o lo que dice el gobierno. Yo no voy a hacer eso. Perdés el tiempo si vas por ahí, porque no te voy a contestar ni una sola vez lo que vos querés que te diga. Hablemos de la reforma de los servicios de inteligencia, eso sí. Sí, con mucho gusto, con mucho... Pero antes de dejar la marcha... Sí.
quiero leer un comunicado de Memoria Activa sobre la marcha. Memoria Activa es una de las 3 instituciones formadas por las víctimas del atentado a la AMIA, porque en esa marcha participaron los propietarios del edificio que sufrió el atentado, pero no las víctimas. Las víctimas, Memoria Activa entiende que el silencio... ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna hubo? Sí, sí. Pero las asociaciones que representan, no. Hay 3 asociaciones, no participó ninguna de ellas. 18J, APEMIA y Memoria Activa, son 3. Ninguna de las 3... Memoria Activa es la de Laura Ginsberg. No, APEMIA. No, APEMIA, es la de Laura Ginsberg. Memoria Activa es la de Diana Malamud y Adriana Reinfeldt, y 18J es la que estuvo en el Vaticano con el Papa de Sergio Bernstein. Memoria Activa entiende que el silencio y el encubrimiento no es algo novedoso en la causa AMIA. Fue el silencio y la inacción de muchos a los que debemos el estado actual de la causa. Entre otros nos referimos a los convocantes de esta marcha, los fiscales Moldes y Ple, que con su accionar demoraron la causa encubrimiento, defendiendo a los procesados en lugar de hacer su trabajo como fiscales y avanzar en las acusaciones. Memoria Activa denunció formalmente este accionar dilatorio y contrario a las funciones de un fiscal desde el año 2013. La dirigencia de la AMI y la DAIA, que son los propietarios del edificio, también convocaron a marchar en silencio. Otra vez no nos sorprende. ¿Por qué no acompañarían en silencio si su vergonzoso comportamiento a lo largo de más de 20 años fue sostener encubridores y en silencio los desvíos en la investigación, consintiendo la impunidad? En el juicio por el encubrimiento, uno de los procesados es el entonces presidente de la DAIA, Rubén Beraja. ¿Será que los convocantes la llaman marcha de silencio porque durante más de 20 años callaron? Políticos, jueces, fiscales, dirigentes, mientras la investigación era presa de intereses espurios al servicio de inescrupulosos. Tenemos claro que la causa AMIA es una pieza en el juego de la política. Apoyamos la búsqueda de verdad y justicia de los familiares de Nisman, sostenemos que la justicia tiene la obligación de investigar la muerte del fiscal. Memoria Activa lucha desde 1994 por la verdad y la justicia en el asesinato de nuestros familiares y amigos en la AMIA, yendo incluso contra las trabas impuestas por los poderes del Estado. Frente a nuestras denuncias encontramos solo silencio. Hoy todos esperamos el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Nacional en el decreto 802-12 del 2005, que es la reforma del sistema de inteligencia. Es lo que asocié cuando me preguntaste por el tema de inteligencia, y el inicio del juicio oral por encubrimiento en el mes de julio de 2015, que ojalá se haga, porque esa fecha no está fijada todavía, es el deseo de las víctimas. Esto era porque Néstor Kirchner había asumido el compromiso de reformar la Secretaría de Inteligencia, que es el que terminó con la salida de Gustavo Vélez del gobierno. No, la salida de Gustavo Vélez del gobierno fue porque se opuso a que la Policía Federal fuera sin armas a las manifestaciones. Vélez inventó la acusación contra Estiuso para cubrir esta forma vergonzosa de su salida del gobierno. Y se jugó mostrando la foto de Estiuso, que le costó tener que irse del país. Sí, pero se fue del gobierno, se fue por otra cosa. Pero no dio la pelea. Eso me lo contó a mí Alberto Fernández. No, eso me lo contó a mí Alberto Fernández. Me llamó por teléfono y me dijo, Kirchner acaba de pedir la renuncia porque se negó a que la Policía Federal fuera sin armas a las manifestaciones sociales. Ese es el tema que yo estaba siguiendo de muy cerca, conocía la discusión. Vélez, Cuantán, que era el secretario de Justicia, y Campagnoli, que era el subsecretario de Justicia, se oponían, junto con el jefe Prados, a que la policía actuara sin armas. Y cuando Kirchner insistió que tenían que actuar sin armas, Vélez renunció. Termina Memoria Activa, el juicio en el que debería haber justicia por los delitos y la corrupción cometidos que nos negaron la verdad y consecuentemente la posibilidad de justicia. O sobre esto guardarán una vez más silencio. Esta es una opinión muy calificada porque no es una opinión de nadie que vaya a presentar una candidatura este año, ni del oficialismo ni de la oposición. No es una opinión de los propietarios del edificio, que fueron muy bien indemnizados para la reconstrucción del edificio, sino de las víctimas que quieren saber qué pasó. Diana Malamud es la viuda del arquitecto Malamud que estaba trabajando ahí ese día.
Ahora, nos queda un poquito, unos minutos nada más, quería tratar el tema de la reforma de los servicios de inteligencia. El CELS había planteado algunas objeciones. Nosotros planteamos muchas objeciones, hubo muchos cambios. De los cambios que nosotros planteamos, cerca del 80% fueron aceptados, cosa que nos congratulamos de eso, porque creemos que hemos contribuido a hacer una ley mucho mejor. Hay algunas cosas que todavía merecerían modificaciones, pero me parece claramente que es un avance, y es el cumplimiento de ese compromiso que asumió Kirchner en 2005 ante las víctimas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y del cual durante 10 años no se habló. No se habló, claro. Hasta este episodio. Que era esta alianza, digamos, Tiuso, Nisman, y cómo se siguió esa causa, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿y qué pasa con Milani? Ustedes del CELS también en su momento, en el último ascenso, habían objetado el ascenso. Nosotros objetamos el ascenso, lo impugnamos. Entendimos que no tenía las condiciones requeridas para ser jefe de Estado Mayor por sus antecedentes en la desaparición del soldado conscripto Agapito Ledo y por las denuncias del ciudadano Olivera de la provincia de La Rioja. Él pidió hacer una explicación ante nosotros. Cuando nosotros lo impugnamos, nosotros le mandamos un cuestionario, él contestó el cuestionario y a nuestro juicio su respuesta ratificó que no estaba en condiciones porque negó hechos irrefutables que tienen valor de cosa juzgada, negando que la unidad militar en la cual estaba destinado fuera un campo clandestino de concentración, cuando eso está documentado en causa judicial. Interrumpe, pero porque ahora, ¿por qué lo sostiene Cristina Fernández de Kirchner? Milani? Preguntáselo a Cristina Fernández de Kirchner. No intentes que yo te conteste por la oposición ni por el gobierno. No, bueno, pero yo te contesto por el CELS y por mis opiniones. Y pero mis opiniones es que Milani no tiene la calidad requerida para ser jefe de Estado Mayor del Ejército. Pero yo me lo pregunto en serio, yo digo, un gobierno, con el tema de la política de derechos humanos, y en realidad esto viene a sostener muchas de las hipótesis de lo que meten Milani, inteligencia, y cómo cumple función de inteligencia, porque uno no se explica, digamos, el costo político de sostener a alguien como Milani. ¿Qué sentido tiene? Bueno, a mí me gustaría realmente que los que sostienen que Milani realiza tareas de inteligencia interior hagan algún esfuerzo por dar algún elemento que lo demuestre, porque yo he tratado de investigar el tema y la verdad, el presupuesto de inteligencia de las Fuerzas Armadas creció en la misma proporción que el presupuesto del Ministerio de Defensa, y el del Ejército creció menos, que creció por debajo del presupuesto del Ministerio de Defensa. Y las cosas que son públicas, que yo conozco, es que ese presupuesto que tiene lo han aplicado a la inteligencia táctica de combate. Ha habido algunas exhibiciones públicas del material que han comprado. No se entiende, es difícil de explicarse la razón. Digo, a mí por lo menos no termino de entender por qué, pero bueno, materia de interpretación. Gracias, Horacio. Gracias a vos, María. Quédense, última tanda, ya venimos para despedirnos.